Ya iniciamos la grabación por acá. Iniciamos la grabación por acá. Ya estamos. Esperen un segundito. ¿Me das el ok, Virginia, sí? Sí, sí, yo les aviso cuando esté. Ah, ah. Vir, una consulta antes de empezar a Sí. transmitir. ¿Habilitamos después en algún momento chat de YouTube para que la gente pueda comentar o preguntar? Sí, ¿no? Al final 5 Sí, minutos. hay alguien, vos estás ahí con el YouTube abierto, André. No, pero lo puedo abrir. Bueno, ¿Querés que me fije si hay alguien? yo igual puedo seguirlo, pero por las dudas, ya estamos, ¿eh? Bueno, ya ¿Listo? podemos arrancar. Bueno, Fernanda, todo tuyo. bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de presentación de proyectos que desde el Centro Cultural Parque de España hemos impulsado a través del trayecto de formación Código C. La idea era reunirnos para contar un poco lo que surgió de este largo trabajo que venimos sosteniendo desde el principio de la pandemia eh, y compartirlo también con nuevos socios que se unen a esta idea de trabajo colaborativo que tanto nos ha entusiasmado y nos ha mantenido con muchas ganas con el nuevo proceso que abrimos desde el Centro Cultural, que es ideatorio. Bueno, hoy particularmente hemos invitado para acompañarnos y para mirar un poco desde afuera este trabajo tan interesante que hemos logrado. Nos acompaña Macarena Raya, que es coordinadora de participación ciudadana de la Municipalidad de Rosario, y Guillermo Lazala, que es coordinador del programa Barrios Cultura Cotidiana de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario. La idea es comenzar a ampliar conversaciones y alianzas alrededor del trabajo colaborativo que comenzamos a desarrollar. Así que bueno, le doy la palabra a las coordinadoras del proyecto, Andrea, Virginia. Gracias por acompañarnos a todos. Buenos días. Muchísimas gracias por estar. Es sábado a la mañana, fin de semana largo, pero les agradecemos realmente la presencia. Los participantes tenían muchas ganas de compartir con todos el final de sus prototipos. Simplemente contarles que con Virginia en realidad cuando pensamos la idea de código C, creo que hasta utilizamos la misma metodología del prototipado. Es decir, ¿qué idea nos motivaba a preparar un trayecto de formación de este tipo? Cuando lo dialogamos en el equipo del Centro Cultural, con Fernanda y todo, creo que el espíritu fue el mismo espíritu de trabajar un prototipo. La idea era, ¿qué es lo que nos motivó? La innovación, el tema de la innovación. Y concebir la innovación precisamente como una acción colaborativa, una acción participativa, una acción que intervenga y cruce diferentes saberes, diferentes disciplinas. Y por sobre todas las cosas, un enfoque sobre derechos, sobre derechos. No solamente los culturales, sino sobre los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos humanos. Entonces creo que el resultado de todo esto ha sido que el propio curso fue un prototipo que vamos a validar o que validamos o que intentamos validar a través de la creación de los prototipos de ustedes. Eso nos resultó interesante como
autoevaluatorio para nosotras mismas. Así que bueno, les reitero las gracias por estar y les doy las gracias por el esfuerzo, la dedicación. Damos fe de cómo trabajaron, de lo que fueron estos 9 meses y de cómo se apropiaron de todos los conceptos, de los mediadores, de los depositores de buenas prácticas, de los docentes, cómo incorporaron la metodología de este trabajo y realmente nos hizo sentir muy felices, muy satisfechas. Virginia. Muchas gracias, Andrea. Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Comentarles también que este espacio de hoy también se da en el marco del ideatorio que comenzó ayer, que es un laboratorio también organizado por el CCP, en el marco de los labs distribuidos del Media Lab Prado y del Ministerio de Cultura y Deporte de España. También hay mucha gente y muchos otros laboratorios alrededor de más de 70 ciudades también realizando lo mismo que comenzó ayer. Y qué mejor que para aquellos grupos que han iniciado, más de 10 grupos, que compartir con todos ellos todo el proceso también de prototipado de ustedes, ¿no? Porque ellos también van a finalizar con esa experiencia. Así que más que tal vez invitar a algún referente o alguna persona que nos cuente conceptualmente de qué se trata hacer un prototipo, me parece interesante la cuestión de poder compartir justamente la práctica, ¿no? La experiencia. Por otro lado, bueno, comentarles, como le decía Andrea, que este proyecto es un proyecto de formación, pero un proyecto de formación híbrido, con trayectos conceptuales, trayectos de buenas prácticas que fueron abiertos al público, digamos, por el canal también de YouTube del Centro Cultural, con muchísimas organizaciones, temáticas, que también fueron disparadores para los proyectos en áreas muy interesantes que después les vamos a comentar. Cada proyecto tuvimos desde mayo, ¿no? Docentes, esos disparadores, también esos habilitadores, más que docentes, también fueron acompañados por un trayecto metodológico que culminó con justamente los protagonistas que están hoy realizando sus prototipos y acompañados por sus mentores. La metodología o la modalidad de hoy va a ser la siguiente, o sea, vamos a cada uno de los proyectos, de los prototipos, se va a presentar. Le comentamos que también lo que van a ver y que lo que luego va a compartir Andrea también fue hecho colaborativamente, así que cada uno puso su impronta en ese material. Y una vez que cada uno culmine, aquellos que están invitados pueden dar sus sugerencias, sus comentarios, que es muy interesante también para validar estos procesos. Y vamos a estar pendientes también al chat de YouTube para cualquier comentario que surja de allí. Andrea, si querés compartir ya tu pantalla. Ya podemos empezar a compartir, así Ok. que vamos a ver el producto. ¿Pueden verlo? Sí, perfecto. Si querés pasar a la siguiente. Aquí los habilitadores, que son los docentes que participaron del curso. Como habíamos dicho, cada uno de los contenidos teóricos fueron identificados con un derecho. Derecho al acceso, Jimena Riande. Derecho a la ciudad, Domenico Di Siena. Derecho a innovar y cooperar, Virginia. Derecho a
Epa, Roberto Igarza era, no lo llego a ver, Derecho en la cultura digital. Derecho a la cultura digital. Virginia Rodes, Inclusión. Schley, Derecho al conocimiento. Y Ramón Parramón, que fue nuestro último docente, Derecho a experimentar los comunes. Los habilitadores, que son las personas que tanto, los mentores y las personas que hicieron las exposiciones de buenas prácticas. Fíjense que fueron más de 10. Y ahora comenzamos con el primer prototipo. Virginia, dale Bien, la bienvenida. acá comentan si tal vez, André, podés marcar el cuadradito, viste que tenés arriba del más, a lo mejor se puede ver entera la pantalla. Si no, no hay problema. Sí tratar de que entre en la pantallita ahí está. Ahí bajar un poquito. Ahí Bien. está. Bueno, le vamos entonces a dar la palabra al equipo Mora. Buenos días. Bueno, mi nombre es Natalia Loxiani. Junto a Valeria Niemes y a Jimena Pereira trabajamos en prototipar la plataforma Mora. Nuestro eje de trabajo fue sobre la participación ciudadana. Ante todo queremos agradecer un montón toda la ayuda, todo lo que nos dieron estos meses de trabajo. Fue súper enriquecedor para nosotros, aprendimos un montón. También tuvimos la posibilidad de conocernos, a pesar de todo este contexto, conocer gente nueva fue súper lindo. Les cuento sobre Mora, yo les voy a comentar un poco por qué decidimos trabajar sobre participación, qué nos moviliza como equipo a abordar lo que es la participación ciudadana. Nosotras entendimos que la participación ciudadana es fundamental para ampliar derechos. No solamente no queremos trabajar desde una ciudadanía pasiva a la que se respetan y reconocen sus derechos, sino que además queremos nosotras contribuir a trabajar con una ciudadanía activa, que trabaja y que participa en el diseño y la creación de cada una de las políticas públicas, en este caso políticas culturales que se van a llevar adelante. Por eso nosotras decidimos trabajar desde esta plataforma Mora, que es una plataforma que tiene un sustento virtual, pero que también va a participar en generar contenidos territoriales y encuentros territoriales. El proceso de prototipado fueron varios pasos, fue bastante largo. Identificamos primero cuáles son los sujetos destinatarios, los sujetos destinatarios de nuestra propuesta. Son jóvenes diversos. Identificamos el problema, que era falta de espacios de participación, falta de espacios de colaboración y de co-creación, y luego en base a eso empezamos a investigar sobre diferentes metodologías participativas. Decidimos trabajar sobre una plataforma virtual para que tenga un sustento que, digamos, perdure en el tiempo, donde poder documentar cada una de las prácticas. Pensamos trabajar desde lo que es la cultura abierta, es decir, que cada uno de los resultados y de los documentos y de la información que surja de nuestro trabajo va a ser publicado en código abierto para que pueda ser replicado, reutilizado, modificado. Luego diseñamos Perdón que te interrumpa, Nati. André, estás compartiendo toda la pantalla. Se salió la slide. Ahí está. Gracias. Disculpa, Nati. Gracias, no, está bien. Bueno, diseñamos las diferentes secciones de nuestra plataforma que tienen que ver con espacios en donde se pueda participar, espacios en donde se pueda proponer, donde se pueda convocar a otros a poder participar de los proyectos que cada uno de estos jóvenes traigan. Y bueno, diseñamos luego lo que es, al final, ya se diseñó lo que es la gráfica, que Jiménez les va a contar un poco más sobre los colores y la elección del nombre. Y bueno, surge Mora, ¿no? Bueno, Vale les va a contar un poco sobre nuestro sujeto. Hola, buenos días a todos. Bueno, como contó un poco Nati, el proceso de Mora fue básicamente identificar ese sujeto que nos inquietaba, reunía un montón de condiciones que hacían de él o de ella
un sujeto carente de participación y por lo tanto ubicado dentro de un ámbito de inequidad, de poca visibilidad y de poco acceso a derechos, un poco dentro de los derechos que Nati recién estuvo describiendo. Y entonces encontramos en ese sujeto características, de alguna manera, que lo atravesaban, que tenía que ver con su condición de género, con su condición de raza y de clase social, y llegamos a las perspectivas, digamos, que lo abordan desde el transfeminismo, a ese sujeto que es originario, negro, inmigrante, que es joven y que está atravesando hoy en este contexto pandémico, pero desde antes de este contexto pandémico, una realidad fronteriza frente a los derechos que en su mayoría parecieran gozar de ciudadanos, donde ellos indefectiblemente no se encuentran de alguna manera habitados o habilitados. Entonces, ¿qué pasa? Este sujeto que viene a irrumpir en una escena y viene a pretender de alguna manera deconstruir esa herencia colonial que tiene que ver con cómo los estados y los discursos fueron generando una taxonomía sobre ellos al definirlos como gays, como bisexuales, como lesbianas, como intersex. Digamos, voy a decir, nosotros somos mucho más que esas taxonomías, tenemos derechos, tenemos inquietudes y queremos proponer también otras formas de organizar este cuerpo en función de estos territorios y también cuestionar esos territorios que habitan. Entonces, bueno, al decir de Susie Job, que es una referenta, digamos, dentro del activismo artístico y político de nuestro país y también del planeta, digamos, Susi lo que plantea es decir, ¿de qué me sirve un documento de identidad si no puedo también heredar a esas infancias libres que pretendo, esos cuerpos libres que pretendo, un planeta donde habitarlo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo el transfeminismo lo que propone no es únicamente repensar esas violencias que atraviesan a los sujetos, no únicamente desde lo simbólico y desde el cuerpo, sino que también los atraviesan en un entorno. Y así fue como empezamos a identificar a este sujeto, a estos jóvenes, a estas jóvenes, y cómo se movían, ¿no es cierto?, en función a sus problemáticas y a sus planteos en los territorios. Y fuimos dándonos cuenta que son bastante fronterizas y borders sus tránsitos, digamos. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, necesitamos pensar un espacio donde esa falta de mecanismos de participación, que por lo general vemos que está únicamente recortado en muchos de los espacios o en muchos de los estados, a los colectivos o las organizaciones o las federaciones, digamos, ¿no?, que reclaman estos espacios, pero que generalmente no están legitimados dentro de los estados. Entonces, como que la identidad, la participación y la contención de este tipo de este sector de la comunidad o de estos cuerpos queda relegado, digamos, al rol de esos colectivos, pero que no necesariamente se anclan luego en derechos. Y asimismo el derecho a la información, ¿cierto? El derecho a la información y al acceso a datos y también a lo que ellos como sujetos productores de información también puedan llegar a volcar en las redes para empezar de alguna manera a deconstruir esos imaginarios que muchas veces irrumpen de manera violenta y discriminatoria sobre sus cuerpos y a su vez sus territorios. Y bueno, y ahí generamos un poco el destinatario y ahí empezamos a pensar que lo mejor hubiese sido, o que lo mejor sería crear una plataforma híbrida para interpelarlos, para reunirlos, para proponerles una colaboración y de alguna manera empezar a diseñar cuáles son los territorios por donde se mueven estos sujetos. Así que bueno, un poco ese es el diseño de nuestro destinatario, de nuestros destinatarios, es lo que pretendemos desde Mora a través de los ejes de cuerpo y territorio. Y ahora le voy a dar paso a Jime para que un poco nos adentre en las características desde el proceso de prototipado y de las características de nuestra plataforma. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Hola, buenos días a todas. Bien, como aclararon las compañeras del grupo, nosotras creamos el prototipo de una plataforma y el diseño básicamente se basó en la palabra que elegimos, que es Mora,
queríamos que sea una palabra que tenga un alto impacto, que sea femenino, que apele a este morar que tienen las poblaciones a las que nos interesa contactar. Y bueno, elegimos un isólogo que tenga 3 colores, 3 capas de sentido, que tienen que ver con los colectivos LGTB+, con el feminismo, con el pensamiento queer y con esta lucha hacia la no violencia contra los cuerpos feminizados. Las esferas que tienen que ver, que están debajo de nuestro nombre, Mora, también hacen referencia a la interseccionalidad y a una construcción de sentido compartido que se potencie. Lo que hicimos como prototipo son 3 maquetas, 2 maquetas que tienen que ver con esta plataforma híbrida, en la que damos cuenta del funcionamiento y de esta ampliación de derechos a la que queremos apelar, que tiene que ver con el derecho a la identidad, como bien dijeron las chicas, el derecho a la producción de bienes culturales. Está centrado en la co-creación, en la colaboración, y en la expansión de los contenidos artísticos y culturales de estas corporalidades en territorio y movimiento. Un poco apelamos a que sea frases cortas que comunicativamente generen impacto y sean entendidas, y también dar cuenta de este mensaje como un derecho también a la conexión, al acceso a datos, porque bueno, bien como decía Natalia, es una plataforma que si bien tiene contenido digital, también es presencial. Y bueno, hicimos estos dos slides que tienen que ver con cuerpo y territorio, en que invitamos a que envíen producciones artísticas de colaboración, la primera en la que nos presentamos, y la tercera que tiene que ver con una campaña de mapeo, de cartografías transfronterizas colaborativas, en la que se les invita a formar parte enviando sus producciones en territorio de circulación. Bueno, eso. Perfecto, entonces Mora ya estaría. Hermoso fue todo este trayecto que hicieron. Después seguimos. Vamos a dar el paso entonces a Resi Vincula, ¿les parece? Un tip, si quieren que Andrea vaya pasando las slides que les parece a ustedes, vayan señalando próxima y así Andrea puede pasar. Equipo próximo. Fernando, Valeria. Sí, Valeria, ¿estás? ¿Querés? Bien. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el espacio de Código C, por todo este recorrido que nos hicieron transitar, donde estuvimos en contacto con mentores, con referentes de distintos temas muy innovadores. Nosotros desde el equipo de Resi Vincula lo que pensamos es una intervención, una dinámica que nos permita de algún modo romper con esa situación en la cual la institución genera actividades y propuestas o agendas desde arriba hacia abajo, y a través del prototipo que les vamos a presentar pensamos que es un inicio para hacer que nuestras instituciones comiencen a incorporar las ideas desde la afuera y la participación de los actores comunitarios como protagonistas en la generación de esta agenda. Formamos parte del equipo Valeria Niemes y yo, que soy Fernando Díaz Pacífico. Ambos venimos de la parte de la cultura, de la educación y de las bibliotecas. Bueno, ¿querés que continúe, Fer?
Bueno, con respecto al logo, Andrea, si podés subir un poquito a la presentación anterior, es importante que destaquemos qué significa o qué en eso vamos a participar los dos, Valeria y yo. Recivincula hace referencia primero a un hashtag, en el sentido de que el hashtag marca las tendencias, los trending topics en las redes sociales, y como es un prototipo orientado a los jóvenes, nos pareció interesante incorporarlo, pero también porque los trending topics tienen que ver con la actividad que generan ciertos temas, y a mayor actividad entendimos que si vamos a trabajar los vínculos también significaba mayor vinculación de esos jóvenes. Y Reci fue una idea de Valeria que me gustaría que la cuente ella porque es muy interesante. Bueno, gracias, Fer. Sí, básicamente a la hora de pensar el nombre, nosotros focalizamos nuestro trabajo en jóvenes que están vinculados o poco vinculados a la educación, tanto a nivel secundario, superior, universitario, y también a los espacios culturales. Entonces, bueno, era pensar un poco cómo interpelarlos desde un lenguaje que ellos manejan, y entonces de ahí salió el RECI, que es una expresión que hoy los jóvenes la utilizan mucho cuando afirman algo, cuando les gusta, cuando los moviliza positivamente una acción o una propuesta. Entonces, bueno, incluir esa expresión que los jóvenes tienen muy, de alguna manera, incorporada y que surgió de la construcción léxica, digamos, ¿no? de su lenguaje, propio de su lenguaje, con de alguna manera sus características, y el vincula, unir esa expresión al vincula, ¿no? Una expresión positiva, con esta idea de reci, volvamos a vincularnos, sería, ¿no? Reci, vamos a vincularnos, porque si hay algo que identificamos que se distorsionó, o que siguió su distorsión, o que continuó, profundizó la distorsión de los vínculos, fue esta situación de pandemia por COVID que estamos atravesando, y que bueno, hay una necesidad imperante, por lo menos desde nosotros, desde este prototipo, de pensar en cómo volver al vínculo, pero no al vínculo como venía propuesto, porque evidentemente también este contexto de emergencia sanitaria lo que hizo fue evidenciar, ¿no? Estados de situación que venían desde antes, y que en ese estado de situación vimos que la cuestión vincular, ¿no es cierto?, el proceso vincular de los jóvenes y las instituciones entre sí, venía con problemas, ¿no es cierto?, venía con una cuestión de desapego, de falta de identidad de los jóvenes dentro de las instituciones, y también una falta de respuesta a ese deterioro del vínculo, o una incapacidad de reaccionar a tiempo de las instituciones a cómo repensar ese vínculo. Entonces, bueno, esa fue la identificación de nuestro problema, y desde ahí, ¿no es cierto?, la idea fue, bueno, veamos cómo podemos hacer cómo nos imaginamos que convocaríamos desde las instituciones, que por otro lado, tanto Fer y yo transitamos, ¿no es cierto?, como trabajadores de la educación y la cultura. Bueno, cómo nos imaginamos volver a convocar o volver a convocarnos, ¿no?, siendo también las instituciones parte del problema. Y bueno, y entonces ahí surgió la idea esta del recivincula, de pensar, también esto fue un proceso que lo trabajamos mucho con Luis, con nuestro mentor, y con las chicas, ¿no es cierto?, con Viri, con Andrea, y llegamos a la conclusión de que para empezar a abordar el tema de los vínculos teníamos primero que generar una convocatoria, ¿no es cierto?, a partir del estado que nosotros percibíamos de desvinculación o de poca vinculación. Y esa poca vinculación que evidenciaba no únicamente una inequidad o un poco acceso a datos, que se da en la mayoría en este contexto, digamos, como uno de los problemas a solucionar, el no acceso a datos de los jóvenes, y el no acceso a dispositivos, a pantallas, donde también ahí entra un poco en juego la cuestión de la falta de acceso a derechos culturales y educativos, por lo menos en términos de lo abierto. Y bueno, dentro de ese contexto problemático, empezamos a pensar una convocatoria, es decir, convocar a los jóvenes y a las instituciones dentro de los espacios de educación y de cultura a pensar
esos vínculos, cómo se venían dando, cómo no queríamos más que se sigan dando y cómo pensamos que podemos empezar a dar esos nuevos vínculos para lograr una fluidez y para lograr de alguna manera que los jóvenes sean protagonistas dentro de esos espacios. Y entonces lo pensamos desde un lugar de convocatoria donde se trabajaría básicamente desde las emociones y de todo lo que los jóvenes tienen también como conocimiento para aportar a la construcción de esta transformación institucional, donde los ubicara como protagonistas, no únicamente como usuarios, ni tampoco como depositarios del no participar o de alguna manera los destinatarios de este estado de situación, los responsables de este estado de situación, como que los jóvenes serían un poco quienes se desapegan de las instituciones, sino, bueno, ellos tienen mucho para contarnos, ellos transitan por las instituciones de manera interrumpida, y son parte de la vida de esas instituciones y tienen mucho para compartir, para poner en valor, para co-crear y para colaborar. Y desde ahí, bueno, un poco fuimos también organizando, ¿no es cierto?, nuestro recorrido en base a los derechos que detectamos, ¿no es cierto?, que ahora Fer lo va a describir, y a los conceptos que fuimos extrayendo de Código C, que nos sirvieron muchísimo para idear esta propuesta. Así que bueno, le vuelvo a dar la palabra a Fer para que nos oriente un poco en los derechos. Bueno, gracias Valeria. Bien, así como bien presentamos anteriormente, nuestra propuesta se enmarca en el eje de la transformación institucional y en este sentido es una oportunidad, ¿no? Vimos esta crisis de la pandemia, de la crisis sanitaria como una oportunidad para escuchar y transformar las instituciones a través, como dijimos antes, de una búsqueda colaborativa, horizontal, abierta, donde los actores, los jóvenes fundamentalmente, sean protagonistas. Y entonces nuestra propuesta se relaciona, al ser, claro, instituciones como bibliotecas, escuelas y centros culturales, con el derecho a la educación, el derecho al acceso a los bienes culturales, por supuesto, y al conocimiento, el derecho abierto, el derecho a la ciudad, porque son instituciones ancladas en un territorio, ¿no? Y la participación democrática. Y en otro sentido muy importante nos parece rescatar el concepto de institución que nos presentara Domenico Di Siena en uno de los encuentros, y que hace referencia a esto, ¿no? A aquellas instituciones que se vuelven capaces de salir de sus límites, ¿no? De hacerlos más permeables, más porosos, para incorporar el exterior a través de la participación de todos los actores de la ciudadanía. Y en este sentido, ese enriquecimiento de la institución, esa transformación, estaría dada por precisamente incorporar a la construcción de las agendas o de los programas de esas instituciones a los jóvenes, y un poco movilizar esas estructuras más tradicionales y esas dinámicas asentadas de que Domenico llama los límites, y que no solamente hacen referencia a las paredes o a las fronteras físicas, sino también a la forma en que trabajan los equipos de trabajo o a las agendas que proponen las instituciones hacia afuera. Es interesante que también destaquemos que al finalizar nuestro otro prototipo, proponemos como cierre una intervención urbana para intervenir, valga la redundancia, en el territorio. Bueno, yo quisiera aportar ahí también el concepto que destacamos de prosumidores, que lo tomamos básicamente de lo que propone Roberto Igarza acerca de, digamos, de cuál es el rol que él marca como un estado ideal que deberían tener los ciudadanos dentro de la red, ¿no es cierto?, dentro de la virtualidad, en este caso dentro de la cultura y la educación desde lo abierto, también desde lo virtual, y ahí ubicamos como que si hay algo que necesita la educación y la cultura es poner a los jóvenes en el espacio de prosumidores, ¿no es cierto?, en el espacio de no únicamente consumir lo que la escuela, lo que los espacios educativos tienen para aportarle, o los espacios culturales, sino invitarles a ser también transformadores de esos conocimientos y ser quienes aportan a la formación de esos conocimientos, a esa equidad que surgiría, ¿no es cierto?, de consumir y de crear a partir de que los jóvenes también son protagonistas de ese conocimiento, o sea, forman ese conocimiento, y ese conocimiento que también llevado al plano pedagógico lo propone también Paulo Freire como un gran referente, ¿no es cierto?,
de esta educación y cultura emancipatoria que tiene que ver con todo lo que los jóvenes traen de su historia, con todo lo que las comunidades, en este caso, o los pueblos traen de conocimiento que es volcado en las instituciones, bueno, que también sirva como herramienta transformadora y donde también las instituciones se replanteen qué estamos haciendo con el conocimiento que hoy por hoy el estado de situación nos está llevando a que los jóvenes, que son los futuros, de alguna manera, productores de conocimiento en las sociedades y transformadores, están cada vez más alejados. Entonces, bueno, la idea es un poco ubicarlos desde el espacio de institución y de prosumidores para reorganizar este mapa y para volver a cuestionar los vínculos y las transformaciones que deben darse dentro de ese vínculo. Y bueno, el recorrido de nuestro prototipado, bueno, fue pensar primero, bueno, obviamente en cómo se daría esta convocatoria, cómo llegaríamos a contarles a los jóvenes que los estamos invitando a participar de la elaboración de un mapa de empatía y de actividades que surjan a partir de lo que, de lo que dispara ese mapa. Entonces, bueno, pensamos en habilitar un espacio de comunicación en las redes, donde, bueno, vimos más arriba un modelo de, digamos, de una manera de convocatoria, de invitación que haríamos con la imagen de jóvenes trabajando, activando, escribiendo, participando de bibliotecas, digamos, en ámbitos educativos, en ronda, deliberando, co-creando, bueno, entonces la idea era un poco, bueno, invitarlo a través de las redes, que habría una convocatoria, también recurrir a las organizaciones sociales que están trabajando, y clubes que trabajan con jóvenes, es decir, llegar a ellos desde muchos lugares, con muchos, de alguna manera, colaboradores, para poder reunirlos en un espacio físico que sería, en este caso podría ser una escuela, podría ser un centro cultural, y también aprovechar las estructuras en este contexto de pandemia, ¿no es cierto? Que hoy los centros culturales están bastante, digamos, con poca actividad, entonces, bueno, aprovechar esas estructuras y dentro de esos espacios empezar a crear este mapa de empatía que después surgiría o devendría en acciones, ¿no es cierto?, de trabajos grupales, de experiencias grupales, de dramatizaciones, digamos, y luego se concluiría en una intervención urbana, porque la convocatoria la pensamos en tres grandes pasos. Si podés poner, Andrea, la última filmina, donde habla donde presenta el mapa de empatía. Bueno, Fer, si querés concluir explicando esta última parte. Bueno, gracias, Vale. Bien, como dijo Valeria, la convocatoria está pensada en 3 etapas, pero el núcleo central de la propuesta es construir un mapa de empatía, que es un proceso ya bastante documentado por distintos autores, y es que es muy interesante, que implica pasar por estas 4 etapas de segmentación, de humanizar, empatizar y validar, para construir un mapa que se vuelca en esta matriz de 4 partes, ¿no? Y el proceso para llegar al mapa de empatía implica primero segmentar, es decir, que los propios participantes se agrupen según una serie de atributos, ellos, que pueden ser edad, roles, etc. Humanizar, que es una parte muy importante, que es la creación colectiva de una persona ficticia, pero que sea representativa, que tenga características humanas concretas, como nombre, una historia, aspiraciones, proyectos, deseos. Empatizar, que es un proceso que, digamos, ¿no?, ponerse en el lugar del otro a través de la generación de preguntas para esa persona ficticia, pero preguntas que representen las vivencias de todos los participantes, ¿no? Y preguntas que a su vez se responden colectivamente. El proceso de empatizar implica la creación, como dije, de esta matriz, donde se van a ir colocando las respuestas acerca de qué piensa y siente, qué preocupaciones tiene, qué inquietudes, qué proyectos, cómo es el entorno, el contexto social de esa persona ficticia, ¿no? Insisto, que sea representativa de todos,
qué comentarios escucha, cuáles son sus referentes, ¿no? Qué dice, qué hace, cómo es el comportamiento de esa persona. Y algo muy importante que nos parece interesante es que se piense en cuáles son los esfuerzos que realiza en términos de miedos, obstáculos y riesgos para lograr sus metas, sus propósitos, y cómo las instituciones están ofreciendo o generando ofertas para ellos. Y para finalizar, todo este conocimiento generado, ¿no? que esperamos generar a través de este prototipo cuando se implemente y se pruebe, pensamos que puede ser el puntapié inicial para generar una convocatoria más ambiciosa, mayor, a un laboratorio donde se ideen y prototipen propuestas que innoven y sigan transformando escuelas, universidades, bibliotecas y centros culturales. Sí, y en cuanto a la intervención urbana, lo que nosotros nos proponíamos como la última acción, digamos, que concluiría este proceso de convocatoria, es que los estudiantes, junto a los mediadores que participarían de esta experiencia, saldrían a contar en su barrio, en su distrito, en su territorio, lo que estuvieron trabajando en estos días, y harían una intervención con dibujos, con fotografías, con frases, de alguna manera, contándole al resto de la comunidad qué significaría para los jóvenes volver a construir un vínculo con las instituciones educativas y culturales, y también invitando a la comunidad a ser parte de este proceso, ¿no es cierto? Porque nosotros entendemos que el proceso de revinculación o de vinculación equitativa debe ser en comunidad, debe ser co-creado, debe ser puesto de alguna manera dentro de los ejes que la innovación propone desde la cultura y la educación en abierto, y así ir de alguna manera saldando esa brecha y esa deuda que todavía hoy la educación y la cultura en la mayoría de los países tienen con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes que menos acceso tienen a derechos y a herramientas y a datos. Así que bueno, ahí más o menos concluiría nuestra primera etapa en esto que ideamos como la convocatoria Recincula. Gracias, Valeria, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. No, por favor. Bibliotecas abiertas es el siguiente prototipo. Hola. 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 Buenos días. ¿Se escucha? Perfecto, Rodrigo. Te escuchamos. Bueno, quienes conformamos el proyecto, María Fernanda Rivero y quienes habla, Rodrigo Sarnitz, queremos agradecerle a las organizadoras de Código C, también saludar a quienes han sido mentores en este trayecto, y también a las compañeras y compañeros del prototipado, del trayecto también, quiero decir, y bueno, saludar también a quienes están viendo el canal de YouTube. Bueno, en principio nuestro proyecto justamente tiene que ver con un proyecto, valga la redundancia, intensivo en el uso de datos. Perdón. En mi experiencia particular, la idea era tratar de trasladar el prototipado a nuestro lugar de trabajo, es decir, que es una biblioteca. Pero en el trayecto en mi caso, logré darme cuenta de que quizá la idea era ampliar el proyecto para que pudiera aplicarse en diferentes bibliotecas. Es decir, no solo a la biblioteca en la que trabajamos, sino también a cualquier biblioteca. Los conceptos bases sobre los cuales hemos venido trabajando pueden resumirse en la cultura de datos abiertos y accesibles. Es decir, productos culturales de la institución, servicios que brinda la institución, de alguna manera servicios que ahora justamente por la pandemia se han visto reducidos en cuanto a la presencialidad. Es decir, todos los productos que una biblioteca puede brindar a diferentes públicos, de alguna forma hacerlos accesibles
de una forma práctica, gratuita y abierta justamente. Es decir, justamente, en este proceso transitamos por diferentes etapas, una de las cuales fue plantearnos el conocimiento de los públicos a los cuales queríamos llegar o queremos llegar. En un principio, en la biblioteca en la que trabajamos, apelamos a reunir información de quienes se registran como asociadas y asociados a la institución, para poner en práctica, en definitiva, una encuesta para conocer, digamos, intereses y usos que podrían darle a servicios de la institución y en base, quiero decir, en servicios que podrían interesarles para utilizar. Por ejemplo, en el caso de la biblioteca en la que trabajamos, si bien como ahora los servicios presenciales están reducidos, la idea fue más que nada apuntar a conocer intereses en cuanto a particulares, por ejemplo, de lecturas, o acceder a colecciones, a una colección digital que la biblioteca tiene. Es decir, tratar de conocer en principio al público que ya está asociado y demostró un interés, en principio, al servicio que tiene que ver más con el servicio presencial, que es el préstamo de libros, tratar de aprovechar ese público que ya de alguna forma está interesado en la biblioteca para acercar otros productos que la biblioteca tiene, y además conocer qué otros servicios le podrían interesar, que tiene que ver con una etapa de investigación justamente del prototipado. Hola. Sí, Fernanda, te escuchamos. Sí, estoy teniendo problemas con internet, pido disculpas. Puede pasar. Sí, por ahí repetimos algunos de los conceptos que venía hablando Rodrigo. No sé, Rosy, vos habías terminado. No, llegué hasta el principio del proceso que estamos transitando. Ah, bueno. Sí, si querés continuar, yo estoy acá. Bueno, iba a seguir con los actores diversos con los que podemos estar en contacto para también desarrollar el prototipo. Está bien. Bueno, no sé si lo que explicó Rodrigo era claro. En realidad, en este momento de pandemia detectamos un problema claro que tiene que ver con que se dificultaba el acceso de los diversos servicios que se brindaban a través de la biblioteca, porque aún teníamos una forma clásica y tenemos una forma clásica de asociar y de utilizar los productos que es muy presencial. Ante esta nueva situación, lo que empezamos a pensar es la idea de habilitar nuevas opciones o canales de vinculación con los socios y con los posibles nuevos socios. De esa manera, lo que pensamos es el prototipo de cómo acercarnos y cómo abrir la biblioteca a nuevos públicos por otros servicios. Pensamos en la creación de una aplicación que puede ser utilizada a través de las redes de la biblioteca o del celular, si es posible descargarlo, pero previo a la realización de esta aplicación haríamos todo un trabajo de recolección de datos que nos parece como un puntapié inicial para abrir
la biblioteca a nuevos públicos y escuchar la voz de los que hasta el momento no se acercaban o no encontraban lo que buscaban. Por eso pensamos en la idea, y junto con el mentor, de realizar un relevamiento de datos que tiene que ver con una encuesta. Esa encuesta tiene diversas preguntas, y no solamente pensamos hacer a través de las redes sociales esa encuesta, sino formar una campaña que también tenga que ver o estén involucrados los distintos espacios municipales, los eventos públicos que se realizan, y de esa manera armar una campaña para que la gente pueda responder esa encuesta, contarnos qué es lo que pretende de la biblioteca, y un punto importante es si les interesa compartir con nosotros sus propias producciones. De esa manera encontraríamos que es una aplicación abierta, que es una forma de trabajar el concepto de institución, porque nosotros estaríamos a partir de ahora abiertos a recibir la producción de todos los vecinos que tengan ganas de hacerlo, que escriban, que tengan producciones musicales, que pretendan dar talleres. Es un punto de partida para que podamos conectarnos con los vecinos desde otros lugares, es escuchar la voz, hacer un análisis de datos, y nosotros en esta presentación habíamos armado una especie de maqueta de cómo sería la aplicación, pero de todas maneras para el armado de la aplicación y de esta nueva forma de encontrarnos con la biblioteca a través de lo virtual, convocaríamos a otros actores como pueden ser la universidad. Sabemos que desde la municipalidad se utilizan software libre para todas las aplicaciones, y bueno, en eso la universidad es innovadora y tiene muchos recursos que pueden aportar a esta idea y a este prototipo de nuevas comunicaciones dentro de la institución. Rodrigo, no sé si... en cuanto al acceso a la información, también teniendo en cuenta que puede considerarse parte de la campaña, la idea es publicar como ven en la gráfica, que es la del sitio web de la Biblioteca Argentina, publicar la información completa de los servicios presenciales y de los productos culturales que la biblioteca tiene, es decir, a través del sitio web. El sitio web sería como el espacio virtual donde se guardaría la información para que esté visible, es decir, toda la información de todos los servicios justamente y las características que tienen, para que de alguna forma sea ya accesible, no solo yendo a la institución, sino justamente en línea, ¿no? Más popular y masivo en este momento. Es decir, otra cuestión que nos planteamos en el trayecto es, de alguna forma, considerar los diferentes públicos de la institución. Es decir, quizá la biblioteca ahora, la Biblioteca Argentina, que tomamos como ejemplo, pero de alguna forma también se podría trasladar a otra institución, está restringida a un público cercano, es decir, de la ciudad o de los alrededores. Y el trayecto lo que nos puede permitir es considerar públicos no solo de la ciudad, sino de otros lugares, incluso del extranjero. Es decir, tratar de alguna forma, con este prototipado que permitiría a través de una aplicación o de otra forma un acceso a los servicios de la institución, hacerlo también accesible a personas extranjeras, por ejemplo. Es decir, tratar de que la biblioteca cumpla una función diferente a la que en este momento realiza.
bueno, más o menos eso es. Yo quiero agradecer a las chicas que siempre le pusieron muchas pilas y Contagia y todos los contenidos que nos brindaron fueron sumamente interesantes, así que personalmente les quiero agradecer mucho todo el proceso. Gracias, Fernanda, Rodrigo. Bueno, aquí entonces ya pasaríamos al último prototipo llamado Rioteca. Chicas, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, no sé si se ve, quiero hacer las cosas bien y voy a poner un cronómetro para no excederme en los 15 minutos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Acá muy, muy contentas de compartir con todos los compañeros y compañeras el proceso de trabajo que tuvimos en estos meses. Nosotras trabajamos en el eje de innovación pública, innovación cultural, y desarrollamos un prototipo que se llama Rioteca, y en el proceso de la presentación les vamos a ir contando de qué se trata, que es un prototipo para el desarrollo de bibliotecas humanas infantiles en los humedales del delta del río Paraná. Bueno, quería antes que nada presentarnos rápidamente, y como me parece interesante el concepto de la presentación de territorios, porque, bueno, mi nombre es Florencia Lavalle y me acompañan Florencia Ruiz Ferretti, Bárbara Berino, Beatriz Viñoli y María José Zamorano. Trabajamos obviamente de forma remota y supuso muchos desafíos desde cómo se impartió todo Código C, desde el trabajo interno que tuvimos, pero también como muchas cosas positivas y de vinculación, porque trabajamos en línea entre Rosario y Buenos Aires, entonces, digamos, el proceso de trabajo también fue muy desde dos orillas. En relación a los territorios de cada una de nosotras, me parece interesante destacarlo porque tiene que ver también con cómo se dio el prototipo y de qué se trata el prototipo. Somos personas que trabajamos en el área de comunicación, en el área de diseño, en el área del artivismo, en el área de las artes. Entonces me parece que el prototipo confluye y tiene muchos de estos territorios de los que venimos. El área del artivismo y el área de lo sonoro. Entonces, bueno, después cuando vayamos avanzando ustedes van a entender por qué estos territorios diversos, de un equipo diverso, también tienen que ver con nuestro prototipo. Si quieren, vamos avanzando en la segunda filmina, así les vamos contando cómo fue el proceso para llegar a este prototipo. Fue un proceso complejo, digamos, de muchas idas y vueltas, porque queríamos indagar en principio sobre el territorio y sobre preguntas vinculadas a los derechos vinculados a ese territorio. En principio sabíamos que nos interesaba trabajar en la Rosario no urbana, digamos, en el espacio público de los humedales y de las islas, y cómo pensar ese espacio público que es muy singular, ¿no? Que tiene como especificidades muy concretas. Y nos interesaba pensar una innovación para transformar el uso de ese espacio público. Ese fue como el disparador del proceso, y después nos hicimos una serie de preguntas vinculadas al uso del espacio público y cómo transformar ese uso del espacio público, vinculadas a los derechos, cómo participaban estos beneficiarios, este universo de isleñes en la definición de políticas públicas, qué significaba el espacio público en entornos no urbanos para ellos. Y finalmente terminamos pensando en esos territorios, es cómo uno se conecta de forma sensible con ese territorio. Digamos, nos interesaba mucho pensar desde los imaginarios de ese territorio, de les isleñas y de los habitantes continentales, digamos. Y finalmente, después de un proceso largo acompañado por las mentoras y acompañadas por todo el proceso de Código C, terminamos en la definición de un beneficiario directo y de una idea de prototipo vinculado a las infancias. Digamos, nos interesaba trabajar particularmente
desde el territorio isleño y desde las infancias. Entonces llegamos finalmente, después de este largo recorrido que empezó desde la exploración del territorio, desde la exploración de cómo participar culturalmente desde ese territorio, a una idea, digamos, que tiene un antecedente bastante fuerte de bibliotecas humanas, es decir, cómo las infancias pueden participar culturalmente, pueden, digamos, brindar su voz en relación a su experiencia vital en relación al territorio. Entonces llegamos a la idea de las bibliotecas humanas infantiles, que ahora les queremos contar un poco de qué se trata estas bibliotecas humanas infantiles, pero antes que nada quisiera darle el paso a mi compañera Florencia para que expanda un poco en relación a la problemática sobre el territorio, que me parece como muy clave para comprender el alcance y la profundidad del prototipo. Así que adelante, Flor. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, nosotros somos 5 en el equipo, 5 mujeres, que como decía Flor, nos une lo litoral. 4 somos de Rosario y Flor está en Buenos Aires, sobre el Río de la Plata, ¿no? Entonces es donde se desemboca y se encuentran nuestras aguas del río Paraná, en el Río de la Plata. Por eso pensamos también esta unión fluvial del delta, y este prototipo está pensado primeramente entre lo que es Rosario y Victoria, la ciudad entrerriana que tenemos enfrente, que nos une en todo este mosaico de humedales del valle de inundación del río Paraná, pero que puede ser replicable este prototipo a cualquier lugar, en principio del delta del río Paraná y tal vez todo el río Paraná. Otros ríos también podría ser, ¿no? Habría que verlo. Bueno, como decía, nosotros estamos en este territorio litoral de humedales, del Valle de Inundación del Río, y Rosario, bueno, está sentada sobre el río Paraná, pero su relación con el río ha cambiado en los últimos años bastante. Antes se decía mucho que Rosario le daba la espalda al río, y el acceso público al río era bastante restringido. Ahora hay muchos más balcones, ¿no? Como más acceso, y en los últimos años hay una relación con el río y la isla, los humedales, mucho más asidua y directa. Sin embargo, no se ha dado hasta el momento, en general, por supuesto que hay casos particulares, un vínculo estrecho con los y las habitantes tradicionales de los humedales, de las islas, les isleñes, que tienen una forma de conectarse con el territorio y de vivir, y una cultura muy distinta a la de las ciudades, y pensábamos esto, ¿no? Lo que decía Florencia, cómo poder encontrar estos imaginarios del río, la visión, la vivencia y las culturas asociadas a este sistema de humedales y río que tenemos la gente de las ciudades, que incorporamos también a Victoria, que también tiene otra forma, otro vínculo. Cómo encontrar estos imaginarios del río en este corredor, en este gran corredor biocultural que significa este río y sus humedales. Y esto en contrapartida a los imaginarios del río extractivistas, que justamente en este tiempo de pandemias y de confinamientos nos hemos visto desterritorializados, ¿sí? Cada uno en su casa, mientras en el territorio se avanzaba tremendamente en estos imaginarios extractivistas. Durante este año, desde febrero, en estos humedales del delta se han sucedido incendios intencionales que tienen que ver con estos justamente imaginarios extractivistas, para extender la frontera agropecuaria en humedales. Hay, bueno, intereses inmobiliarios y un montón de proyectos como la hidrovía y muchos más que están avanzando fuertemente sobre nuestros territorios. Y estamos, bueno, además en un momento de bajante y sequía históricos. Entonces, bueno, hablamos de ecocidio, ¿no? Lo que ha sucedido y que sigue sucediendo en el territorio es tremendo.
desde las organizaciones sociales, la sociedad civil, hemos luchado fuertemente por lograr una ley nacional de humedales que los proteja y regule, y no lo hemos logrado porque el lobby que han hecho, digamos, productores y bueno, distintos intereses de estos imaginarios extractivistas que hablaba, ha sido muy fuerte, no lo hemos logrado todavía. Entonces, en este contexto, creemos aún más importante esta interconexión y este encuentro de estos imaginarios de quienes habitamos en el humedal. Lo sonoro siempre fue una idea fuerte como para este intercambio, trabajar desde lo sonoro, y bueno, por eso surgió esta idea de bibliotecas humanas, infantiles, y a través de los niños y las niñas podamos ir encontrando estos distintos imaginarios que tenemos desde la ciudad y desde la humedad, desde el territorio en sí, isla, a través de lo sonoro. Bueno, va a seguir Flor contando cómo es que pensamos esto, ponerlo en práctica. Bien, perfecto. Bueno, acá compartimos algunos conceptos clave del prototipo y algunos antecedentes. En principio lo que nos interesaba era, bueno, el concepto de mediación cultural y el concepto de subjetivación de experiencias culturales. Es decir, digamos, como trabajamos en el eje de innovación, pensar cómo podemos trabajar desde lo artístico para, digamos, co-crear o generar una instancia, digamos, de participación cultural, donde sean las personas, los comunes, los que hablen, digamos, que digo, es algo que fuimos trabajando y viendo y charlando mucho en Código C, cómo a veces desde las prácticas culturales hay una mirada como muy descendente, verticalista, donde los comunes, las personas, reciben, digamos, como una mirada desde el espectáculo o desde algo cerrado. Entonces la idea es que se genere, digamos, una instancia de participación cultural, de construcción de relatos, en donde las infancias sean las que articulen, digamos, esta voz. Nos interesaba particularmente en algunos antecedentes de museos participativos. Hay un antecedente específico que es muy interesante, que es el Museo de las Personas en San Pablo, Brasil, en donde a partir de los testimonios de las personas se construye obra, se construye patrimonio inmaterial. Es decir, las personas son sujetos testimoniales que pueden dar cuenta de un problema, que pueden, digamos, digamos, ser partícipes y construir una solución de un problema o un imaginario de un problema. Y digamos, dentro de estas experiencias de museos participativos y de Museo de las Personas, hay una experiencia que en sí es un prototipo, que es la experiencia de las bibliotecas humanas, que más o menos tiene 20 años de recorrido, que nació en Dinamarca, y que después como es un prototipo, fue permeando en más de 80 países, que es una dinámica bastante simple de encuentro de diversidades. Digamos, hay una persona que es un libro humano que puede contar una experiencia vital a otro que quiere conocer. Entonces ahí, en ese sentido, digamos, como que la idea es barrer prejuicios, encontrarnos desde las diversidades y que una persona pueda ser testimonio de un proceso, de una problemática y tender puentes. Entonces, en ese sentido, digamos, a partir de esta experiencia de bibliotecas humanas, que son bibliotecas humanas físicas, digamos, en el prototipo se definen los libros humanos y se hace un encuentro físico presencial, digamos, dado el contexto de pandemia, nosotras vamos a virar hacia una biblioteca humana digital de infancias. Entonces la idea es que las niñas, a través del acompañamiento de docentes de escuelas de isla y escuelas continentales, puedan contar su experiencia sensible en relación a cómo es su vida en las islas. Entonces, bueno, definimos como tres objetivos concretos: es facilitar este espacio de diálogo,
fomentar el rol de las infancias como creadores activos de sus propios relatos, en ese sentido nos parece innovador, y en tercer punto, poner en juego estos imaginarios, desde niñas de islas y niñas de continente. Si quieren que avancemos. Así les contamos un poco del prototipo. Bueno, a ver, en relación a lo que les contábamos de las bibliotecas humanas y el concepto de bibliotecas humanas, el prototipo está faseado, digamos, tiene 3 fases, porque creemos que es bastante desafiante, porque una cosa que no contamos es el tema de las dificultades de conectividad. En ese sentido, ahí, Flor, me parece que podés sumar más en relación al tema de el derecho al acceso también, porque hay problemas severos de conectividad en las islas. Entonces, digamos, ¿cómo hacer una biblioteca humana o facilitar una dinámica de biblioteca humana con habitantes que tienen reducido su acceso por el tema de conectividad, y más en contexto de pandemia? Sí, digamos, en las islas, en las escuelas de isla, no hay acceso a internet, digamos, puede haber, hay como muy poca tecnología, puede haber en alguna computadora, por ejemplo, suelen tener pantalla solar, porque bueno, no hay agua potable en esta región que estamos de islas, ni electricidad, bueno, no hay acceso a internet, como decía. Entonces pensamos como que esto de la virtualidad, digamos, de este no acceso a la virtualidad, no sea un impedimento para este encuentro, ¿no? Más que nada esta conectividad virtual depende de que el padre o la madre de niños y niñas tenga dinero para poder poner crédito a su celular, porque ni siquiera es que manejan planes, digamos. Muchas veces, la mayoría de las veces, no son familias de pescadores, personas que tienen poco acceso económico, digamos. Entonces, en función de esto era que pensábamos cómo poder llegar, a pesar de no poder tener acceso a internet, y es que pensamos una caja, un kit, que ahora bueno, va a seguir explicando Flor, que se pueda trasladar de escuela a escuela, empezando en una escuela de ciudad, como disparadora para mostrar de qué se trata la propuesta, y que vaya a una escuela de isla, que después de esa escuela de isla vaya a otra de ciudad, y que vaya pasando, y también con la idea que en algún momento, cuando bueno, pasemos a otra etapa, también pueda haber algún encuentro presencial, que eso también es interesante, ¿no? Que no solo pase por lo digital. Bien, perfecto. Bueno, en línea que lo que decía Flor, en principio el prototipo, digamos, lo que desarrollamos en esta instancia es específicamente la guía, digamos, es una guía para que docentes puedan facilitar la dinámica, el prototipo de bibliotecas humanas infantiles, en donde está detallado los materiales que necesitan, qué es lo que queremos construir o co-construir con las infancias. O sea, en principio hay una serie de preguntas orientativas para que los niños y las niñas puedan brindar su testimonio en relación a lo que significa para ellos el río. En ese sentido nos parece interesante e importante, que es algo que repasamos durante Código C, es pensar en etiquetas o tags o tagueos sensibles, digamos. Es como que, digamos, esos son experiencias no formales, entonces nos interesa el acercamiento sensible en relación a lo que significa el río para las infancias. Entonces definimos una serie de tags o categorizaciones sensibles sobre el río, qué es el río para mí, cuál es el vínculo que yo tengo con la flora y la fauna. Entonces que las infancias puedan generar, a través del acompañamiento de los docentes y de la mediación de las coordinadoras de la biblioteca infantil, relatos, breves relatos, y también algunos otros materiales audiovisuales para compartir desde las escuelas de isla hacia las escuelas de continente. Generar un diálogo entre los dos imaginarios que tienen las infancias en relación al río. Digo, una cosa muy diferente son las infancias que viven en el río, y otra cosa son las infancias que están en el continente y van al río. Entonces, bueno, el prototipo en principio es esa guía para trabajar con las infancias, con los docentes, y después, digamos, en las fases de desarrollo, cómo nos enfrentamos a esta dificultad de conectividad, es que en la caja estén todos los materiales para facilitar la actividad de bibliotecas humanas. Una tablet, un pequeño parlante,
la guía, materiales de librería para que puedan hacer la actividad. Entonces esa caja, que además la caja tiene que ser específica porque tiene que ser que no se moje, entonces tiene que tener un material específico para que sea trasladada de escuela a escuela isleña y continental. Bueno, esa caja va a ir viajando y cuando esa caja viaje va a recolectar todos los testimonios, las voces de las infancias, y esas voces se van a compartir finalmente en una plataforma virtual donde vamos a recuperar esos tagueos sensibles. Entonces, vamos a poder investigar, conocer las experiencias de las infancias en relación al río de acuerdo a una serie de categorizaciones que definimos, digamos, categorizaciones sensibles. Entonces la idea es que ese repositorio virtual pueda servir para diferentes escuelas continentales e isleñas para trabajar, para reflexionar, para sensibilizarnos sobre el río como espacio público, como espacio de lo común. Así que, en principio, es este el prototipo. Sabemos que es bastante desafiante. En esta instancia empezamos con una primera parte, pero la idea es continuar para tener el producto final, que es esta caja box que viaje por el delta. En principio en el Paraná y quién sabe, tal vez en toda la traza del río. No sé si mis Gracias. compañeras quieren sumar alguna cosa más para cerrar, pero estamos. ¿Alguna de las otras chicas quiere comentar algo? Tenemos como, creo que quedan, Flor, que tenés ahí el cronómetro a mano, creo que No, ya queda está, uno, me ya estamos. repasé. Nos repasamos bueno. 5 minutos. No, una cosa, digamos, Perfecto. para cerrar, el nombre Sí. Rioteca, bueno, forma parte también de estas bibliotecas humanas, una biblioteca humana del río. Rioteca. Perfecto. Gracias. Bueno, aquí, bueno, ya ahí Andrea dejó, ahí estamos, volvemos. Una cuestión que nos interesaría resaltar antes que Andrea le dé paso a los invitados para sus sugerencias y comentarios. Una cuestión bastante importante también que se ha mencionado, que tal vez no lo destacamos demasiado, es que cada uno de los prototipos representa un eje de acción, de participación, de transformación institucional, de uso de datos, de innovación. Por lo tanto, ustedes ahí vieron reflejado como cada uno de los prototipos apostó o reflexionó o repensó estas cuestiones. Y también un hilo en común, como para rescatar, nosotras ya se habló un poco, se hizo toda una devolución, los mentores, con cada uno de los prototipos, pero como pueden ver, se resalta muchísimo en cada uno de los 4 la temática de lo público, ¿no? Es como un hilo común de todos, ¿no? Cómo podemos repensar lo público. Y también fue, como comentaba Flor, y creo que cada uno de ustedes lo mencionó, también fue un proceso Código C en donde, más allá del trayecto conceptual, también fue para todos y todas un desafío la cuestión de pasar de proyecto a prototipo, o sea, ese repensar cómo, cuál es o cómo sería para cada uno de estos ejes el proceso de prototipado, que bueno, muchas veces no es fácil de contemplar. Así que Andrea, si querés darle paso a Macarena y a Guillermo. Gracias, Virginia. De Sí, nada. antes de darle paso a Macarena y a Guillermo para que nos hagan algún comentario, para que en realidad evalúen o nos digan las impresiones que sugirieron a partir de esto, era comentarles que estos 4 prototipos fueron posibles gracias a una línea programática que tiene el Centro Cultural Parque de España, que es incorporar a la innovación como uno de sus ejes programáticos, precisamente. Nosotros hace 2 años que esta consigna de innovación pública, innovación ciudadana, innovación en creación de proyectos, es una de las líneas directrices que orientan al Centro Cultural y a la programación del Centro Cultural. Así que bueno, Macarena, Guillermo,
si quieren comentarnos algo. Bueno, si les parece, Macarena, tomo la posta. No, primero, por supuesto, agradecer a Fernanda, al equipo del Parque España, a todos quienes han sido parte del trayecto de formación de Código C, y con ese agradecimiento, una felicitación de haber completado un proceso de formación, pero fundamentalmente de intercambio, en momentos donde la situación general nos imposibilita encontrarnos de manera presencial. Los intercambios a través de estos procesos de formación resignifican esa lógica de encuentro y no solamente nos permite encontrarnos con gente que está pensando ideas innovadoras en diferentes partes, sino también con nuevos conceptos, con nuevas realidades para aplicar esos conceptos, y en esos intercambios se suscitan situaciones agradables en tanto uno se pone en situación de aprendizaje, y a partir de allí creo que todo es crecimiento. Así que en ese sentido la felicitación al Parque de España por sostener esa línea programática de trabajo, por disponer de sus equipos y fundamentalmente a quienes se han sentido convocados a participar de ello. De las 4 experiencias me parece importante destacar 2 o 3 cosas que uno por lo menos al encontrarse en la escucha le resultan interesantes o relevantes. Obviamente siempre desde una mirada parcial, pero que con la pretensión de poder sumar. Primero me parece relevante las temáticas que han sostenido en cada una de las propuestas. Poder pensar la perspectiva de las y los jóvenes, de los cuerpos disidentes, de las identidades diversas, del río y el humedal, de las infancias, de las bibliotecas, del vínculo con las instituciones. Me parece que son temáticas que tienen un interés, son interesantes en sí mismos, pero insisto, cuando uno las solapa con el contexto que estamos viviendo y que transitamos en estos meses, donde las incertidumbres se agravaron mucho más y donde es necesario volver a rehabitar algunos conceptos y algunos temas, ustedes lo han hecho desde una perspectiva de innovación. Y ese ejercicio de poder tomar temas que tal vez nos vienen acompañando, se vienen discutiendo o reflexionando a lo largo de mucho tiempo, pero hacerlo en clave situada de este tiempo y de este espacio, me parece que da nacimiento a otro tipo de experiencia en términos de aprendizaje. Por eso a mí me parece, en principio, destacar eso, la temática. Lo segundo, los sujetos que convocan, o les sujetes que convocan en cada uno de los proyectos. Desde las infancias, desde las juventudes, lo decía, desde el colectivo LGBT+, desde los propios docentes, brindando herramientas concretas como lo de la biblioteca humana. Me parece que da cuenta de que también las temáticas se pueden resignificar en tanto lo cruzamos con sujetos que en este proceso también han quedado muy a la deriva, y trato de ponerlo en contexto a ese término. Me parece que, por ejemplo, escuchaba el última experiencia, si hubo sujetos que han quedado a la deriva en esta época de pandemia, han sido las niñas, ¿sí? Si hay sujetos que han estado al margen de la historia política reciente, han sido las disidencias sexuales o el colectivo LGBT. Si hay instituciones que intentan resistir el paso del tiempo, son las bibliotecas en nuestras ciudades, con lo cual a mí me parece que temática y sujetos han sido para mí 2 claves que ustedes han podido pivotear muy bien en cuanto al desarrollo del proyecto. Y por supuesto a ese binomio se le suma una tercer pata para mí sumamente interesante, que es la resolución que ustedes han adoptado a partir de armar herramientas o de desarrollar herramientas innovadoras para abordar estas temáticas con estos sujetos. Entonces, ahí me parece que se cierra una tríada interesante
que entiendo que fue también consecuencia del propio proceso de formación, y me parece que lo que planteé, lo más interesante de las herramientas, más allá de que en algunos proyectos toma la forma de una app, en otro de una biblioteca o de una caja itinerante, en otro en una plataforma, me parece que son herramientas que permiten sostener un sentido que me parece, insisto, yo estoy como muy situado en el tiempo y en el espacio, pero que en estos momentos donde la conexión es difícil, son todas herramientas que pretenden un trabajo con otros. Es decir, tejer redes con otros y con otras, ¿sí? Y eso a mí me parece una metáfora sumamente interesante en los tiempos actuales en los que vivimos. Volver a poner como tarea vigente, necesaria, la necesidad de construir redes con otros. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido un placer estos minutos de escucha. Sí quiero también compartirle, porque como parte del trabajo con Fernanda y con el Centro Cultural Parque de España, me permito escuchaba los proyectos y no podía no hacer asociaciones con travesías, y no solamente las temáticas, los sujetos y las herramientas que los proyectos han puesto a jugar. Y personalmente, desde el ámbito de la Secretaría de Cultura y Educación, ponernos a disposición, no solamente en términos personales, sino fundamentalmente institucionales, a todas aquellas herramientas, iniciativas o espacios o posibilidades que podamos, y valga la redundancia, poner a disposición de ustedes y de los proyectos. Estamos abiertos a poder producir esos cruces, esas escuchas activas que nos permitan pensar estos prototipos más temprano que tarde, andando en la realidad de cada uno y cada una de nosotros. Así que vuelvo a agradecer la invitación, vuelvo a compartir mi felicitación con les participantes, y obviamente vuelvo a reiterar mi predisposición para en aquellas cosas que uno pueda colaborar o acompañar, más que gustoso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Guillermo. Muchas gracias a vos. Macarena. Bueno, ¿qué tal? Desde ya muchísimas gracias a Andrea, a Fernanda, por la invitación y la convocatoria hoy. Agradecer también y felicitar a todo el trabajo que hicieron los participantes y todo el Centro Cultural Parque de España. Me sumo por ahí a lo que opinaba Guillermo. Y bueno, nosotros les comento desde la Secretaría de Modernización y Cercanía, siempre tratamos de enmarcar estos procesos que se van dando los ciudadanos en el marco también del rol que adquieren las ciudades hoy en día. No es lo mismo pensar la participación ciudadana y este nuevo término de la colaboración hace 20 años atrás que en pleno siglo XXI, y entendiendo también todo el aceleramiento que nos deja la pandemia en cuanto a ciertos procesos. Así que nosotros siempre, digamos, partimos de esa base de entender que hoy hay un nuevo rol de los ciudadanos que demandan más participación, más espacios, y el desafío es justamente que no siempre participen los mismos. Nosotros este año, por ejemplo, al empezar el tema de los consejos barriales, habíamos puesto un único requisito, que era que se hagan en espacios públicos, en parques, en plazas, y no justamente ni en vecinales, ni en clubes, para que no se sientan por ahí algunos convocados y otros no. Entonces, volvernos a encontrar en el espacio público, justamente abordaban eso algunos de los proyectos de ustedes, hacer sumar gente que por ahí no se involucra de otra manera. Ahí estaba viendo el proyecto, me resultó muy interesante, de Mora, de cómo tenemos también nuevos habitantes en la ciudad y que necesitan ser incluidos, necesitan ser escuchadas sus voces. También el tema de las juventudes, que es un público al que no llegamos habitualmente desde el municipio, más que, digo, desde el ámbito clásico de la participación ciudadana. Sí lo hacen desde cultura, desde juventudes, pero a la hora de construir herramientas de participación es muy difícil llegar a los jóvenes. Bueno, y también a otros grupos que por ahí no se sienten identificados o no sienten que un municipio o las instituciones clásicas den respuesta, así que me encantó el término que traían los chicos de institución, de romper un poco los límites clásicos de las instituciones y tratar de abrirse, sobre todo para poder enriquecer las agendas
que tienen los estados y además para poder dar soluciones. Me parece que este desafío que llevaron adelante de prototipar y de convertir las ideas en soluciones y en prototipos es lo que le tenemos que convencer a todos los ciudadanos de Rosario para hacerlo, porque si no a veces siempre nos encontramos en distintas actividades y por ahí algunos siempre somos las mismas caras. Entonces me parece que el desafío de todos nosotros es llevar estos modos de hacer a todos los habitantes, cada uno en la resolución de los problemas propios de cada lugar, de cada barrio, en algunos en cosas más chiquitas, otros en cosas más grandes, pero me parece que ese es el desafío de todos nosotros, tratar de convencer y de ampliar algo que sabemos que es importante y que es necesario, como es la participación ciudadana. Y bueno, en cuanto a los proyectos específicos, me parece que todos hacen mención también a las metodologías, algo que tenemos que tener muy en cuenta en este momento, ya que, como decía, todos los ciudadanos cambiamos y ya no es lo mismo participar en algo durante 6 meses que participar en algo como lo hicieron ustedes, bien calendarizado, con moderadores. Me parece que esa forma de justamente de mantener un proceso me parece muy enriquecedor y que también tenemos que copiarlo desde todas las instituciones en las que participemos, desde todos los espacios, que quienes participan sepan cuáles son las condiciones, cuáles son las reglas, a quiénes vamos dirigidos, cuál es nuestro público. Me parece que eso es importante destacar y cómo lo hicieron ustedes, bueno, a qué público llegamos de esta manera, me pareció clave y muy específico. Me anoté también otras cosas en el marco, por ejemplo, el 30 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Ciudad Educadora y justamente cómo estos proyectos que ustedes mencionan hacen aporte justamente a proyectos que pueden tranquilamente realizarse en nuestra ciudad y justamente con los intereses que hoy también pide a gritos la ciudad, desde el humedal hasta el tema de las mujeres, todos absolutamente suman a estas necesidades que la ciudadanía está demandando y que por ahí las instituciones van un poco más lento en tomarlas, así que yo creo que tienen que realizarlos más allá de quedar en un prototipo, seguir avanzando. Y bueno, y en cuanto a aquellos proyectos que son solo una app o solo una plataforma, me parece que también estaría bueno pensar, además, y cuando la situación sanitaria obviamente pueda, digamos, se pueda dar, pensar también en alguna instancia presencial, ya que, bueno, también el mayor desafío que tuvimos este año es la conectividad. Hay una brecha digital también entre quienes tienen esas tecnologías y quienes no. Entonces me parece fundamental y que el mundo, digamos, yo creo que va a seguir así, una mezcla, un híbrido entre lo digital y lo físico, y me parece que cada proyecto tiene que tener en cuenta esas dos realidades y que se van a disputar. Va a ser tanto, digamos, muy interesante lo físico y todo lo presencial que podamos hacer, pero también el digital van a compartir y van a competir también todo el tiempo por dónde mantenés el interés. Así que todos los proyectos me parece que deberían tener en cuenta eso, la hibridación. Y bueno, desde ya felicitar a todos. Bueno, me anoté la verdad que muchas cosas, pero sobre todo esto de que propusieron, me parece que innovar justamente no se trata de crear algo nuevo, sino de mirar con otros ojos realidades ya existentes, y eso es lo que pudieron hacer ustedes en este trayecto. Así que bueno, me encantó, felicitaciones, y también yo soy muy de las frases, entonces busqué una que siempre la tengo en cuenta, y que me parece que justamente este proceso que hicieron ustedes da cuenta de ello. Es de Benjamin Franklin y dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y de esa manera, involucrando a los niños, a los jóvenes, a quienes nos visitan y moran nuestras ciudades después, a todos los públicos, me parece que justamente involucrarlos en el aprendizaje y la construcción colectiva de nuestra ciudad es lo que nos va a poder enriquecer nuestras agendas y bueno, hacer cada día de esta ciudad un poquito mejor. Así que bueno, felicitaciones y que sigamos aprendiendo juntos. Gracias, Macarena, Guillermo, por aportar justamente esta mirada desde las políticas públicas, ¿no? Y desde la ciudad. También algo como para ir cerrando, de rescatar es que, bueno, Código C surge desde cero, o sea, de una forma situada, digamos, son
módulos y trayectos que se pensaron desde también muchas concepciones y aproximaciones, entendiendo de una innovación con sentido, ¿no? Con afecto, con contenido, porque muchas veces también estamos asistiendo en muchas oportunidades a instancias en donde la innovación por ahí queda un poco vacía, ¿no? Entonces, siempre es interesante poder, y justamente como lo planteaban ustedes, ¿no? Poder repensar qué significa para nosotros innovar y también incluir siempre y trabajar con otros. Y creo que Código C y tal vez, bueno, todos los participantes puedan compartir esto. No dejo nunca de lado, a pesar de ser virtual, esta cuestión de lo afectivo, ¿no? Los encuentros fueron realmente siempre con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con esta cuestión de intercambiar siempre y continuamente saberes. O sea, nada estaba excluido, todo era posibilitado y habilitado justamente para que se puedan llegar todas y todos a estos 4 prototipos, ¿no? Así que desde ya eso también queríamos como rescatar luego de las palabras de Guillermo y Macarena. No sé, Andrea, si quieren, y Fernanda, si hay algún comentario de más. Muchas gracias nuevamente, Guillermo y Macarena. Antes de darle paso a Fernanda para que haga una conclusión y un cierre, obviamente institucional, quiero reiterar el agradecimiento a todos y además comentarles que realmente este es nuestro concepto de cultura desde el Centro Cultural. La cultura incluye, la cultura propicia el reconocimiento de los derechos, la cultura crea ciudadanía, la cultura contribuye a la creación de la ciudad. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y le dejo a Fernanda para que nos dé las últimas palabras. Sí, brevemente, ya para no ser pesada ni protocolar, bueno, agradecerles a todos, la verdad que ha sido un encuentro, como digo yo, últimamente muy luminoso, ¿no? En estos tiempos tan sombríos, encontrarse con toda esta gente, con tanto entusiasmo y con ganas de colaborar, a mí me parece siempre muy, muy emocionante, sobre todo. Reiterar un poco lo que decía Andrea, en momentos me parece donde incluso desde algunos discursos se pone en jaque el rol de la cultura, me parece que aquí ha quedado clarísimo, ¿no? Cuál es el rol cohesionante del tejido social de la cultura, es decir, el rol indispensable, ¿no? De la cultura y del desarrollo de las ciudades. En este punto también apuntar un poco lo último que decía Macarena. Nosotros desde el Centro Cultural intentamos aportar, hacer ese aporte desde la formación, desde la metodología, a partir de la innovación, así que pretendemos seguir comprometidos con ese rol que nos ha tocado o que hemos elegido, pero que realmente nos hace muy felices llevar adelante. Finalmente, a los participantes, bueno, tomé algunas notas, pero algunos conceptos de los 4 proyectos, me gustó mucho, tomé el dibujito, la ilustración de Mora, esa pequeñita donde hay un personaje sacando un triangulito de la torta de estadísticas, ¿no? Y me pareció una metáfora tan perfecta para lo que estamos hablando, es decir, las personas modifican los indicadores y las estadísticas, las personas no son números, son personas, pertenecen a colectivos, tienen identidades y son capaces de modificar esos devenires, ¿no? Del proyecto de RECIN me encantó el concepto de mapa de empatía, yo lo había escuchado, pero me parece que cobra una fuerza en este contexto muy fuerte, muy impresionante, pensar en un mapeo, decía tanto de mapeos, de puntos en común entre las personas y los colectivos, me parece realmente muy importante.
El proyecto de bibliotecas abiertas, hemos trabajado, quienes hemos estado en esos territorios, hemos trabajado desde hace muchos años en el concepto de las instituciones no son templos donde se aloja y se guarda y se preserva el saber, sino que son instituciones, son espacios que acompañan la evolución de las comunidades y de las ciudades. Estoy totalmente de acuerdo con eso, y quizá el entorno virtual facilite y propicie ese cambio, ¿no?, en las instituciones. Finalmente, el de Rioteca, bueno, entrañable. El concepto de bibliotecas humanas no es nuevo para nosotros. En la ciudad se ha trabajado en varias oportunidades. Lo hemos trabajado justamente con poblaciones diversas en alguna oportunidad. Me parece una herramienta fantástica. Esta idea de darles voz a los niños como protagonistas es algo que tampoco es nuevo. En la ciudad se ha trabajado desde los consejos de niños, con el concepto desde la década del 90 de Tonucci, de la ciudad de los niños, de mirar la ciudad, esa ciudad que sirve para los niños, sirve para los grandes, ¿no? Pensar desde esa escala. Sobre la importancia, sobre el concepto fundante de reconectar a las infancias y a las juventudes, ergo a las comunidades con la naturaleza, y usar la excusa del ecocidio de los humedales me parece perfecta, me parece además una estrategia de comunicación muy interesante, digamos, cómo convertir de una tragedia como esta la reconstrucción. Bueno, y finalmente este concepto de pensar que la cultura efectivamente no solo es un espacio de construcción y de resistencia, sino un llamado a la acción. Creo que soy una convencida y una militante, una activista de esto. Creo que la cultura es la que convoca a las transformaciones, a las grandes transformaciones. Así que bueno, sin pretender ser ampulosa, nuevamente les agradezco muchísimo a todos, a quienes nos acompañan por el YouTube también, que ahí hay muchos amigos, conocidos, desconocidos y gente que le interesan estos temas y que seguramente habrá socios ahí. A Macarena y a Guillermo, que por supuesto la invitación no ha sido gratuita, la idea es generar más alianzas, y lo que decía Fernando al principio también, esta construcción de abajo hacia arriba, cambiar estas lógicas, creo que es definitivamente lo que nos salvará. Bueno, nada más, les agradezco mucho. Seguiremos en contacto con cada uno de los proyectos, como apuntalándolos, acompañándolos y esperando que en breve todos puedan ser realidad y ser conocidos por la ciudad. Les dejo un abrazo. Gracias a todos. Seguimos. Muchas gracias. Hasta luego.